¿Qué tal? Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. El tema de hoy, odio o descontrol de armas. ¿Qué hay detrás de los tiroteos en contra de mexicanos? El pasado fin de semana, 2 tiroteos en Estados Unidos ocasionaron la muerte de 30 personas. 22 de ellas víctimas de un ataque perpetrado el sábado en El Paso, Texas, una zona en donde habita un gran número de mexicanos. En el ataque, 8 connacionales fallecieron y otros 6 permanecen bajo atención médica. El atacante, que se encuentra preso, habría escrito un manifiesto en donde expresa ideas racistas en contra de los mexicanos que han emigrado hacia los Estados Unidos. Pero como respuesta, el gobierno mexicano condenó los hechos y ha solicitado extraditar al responsable, además de que se interpondrá una denuncia por terrorismo. Por su parte, el presidente Donald Trump, quien en diversas ocasiones ha arremetido contra México, culpó a la violencia de los videojuegos y no a la facilidad con la que se consiguen armas en Estados Unidos y la propagación de discursos de odio. ¿Pero qué origina los ataques masivos en Estados Unidos y si fue acertada o no la respuesta del gobierno mexicano? Son los temas que ponemos sobre la mesa aquí en Más Allá de la Noticia. En enero de este año, congresistas demócratas presentaron ante la Cámara Baja de Estados Unidos una propuesta de ley para fortalecer el control en la compra de armas. La legislación propone un control de antecedentes a través de una base de datos federal en todo tipo de venta de armas, incluyendo las transacciones privadas, aunque con la excepción del traspaso de armas entre familiares y el uso temporal de armas para cazar. 5 de los precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos pidieron un mayor control de armas tras los tiroteos ocurridos en El Paso, Texas y Dayton, Ohio, que tuvieron como saldo 22 y 9 personas fallecidas respectivamente, motivados por discursos de odio. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de opinión y de análisis. Con el gusto de siempre les saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de estos minutos ya en compañía de nuestros analistas aquí presentes para abordar uno de los temas que realmente ha conmocionado a la población mexicana, al mundo entero. Y la realidad es que pues ha generado una discusión bastante importante, primero respecto a los discursos de odio que se han generado, y no hablamos nada más de Estados Unidos. México tiene sus propios discursos de odio también. Hablamos de racismo en Estados Unidos como si fuese un ataque contra los mexicanos, cuando no nos fijamos que los mexicanos también estamos teniendo discursos de odio en contra de los migrantes, sobre todo los centroamericanos. Pero hay otro tema, pone sobre la mesa el presidente Donald Trump, que no es otra cosa más que la violencia que se ve en los videojuegos, que cada vez son más comunes entre los propios adolescentes, jóvenes y niños. Los demócratas, por supuesto, han hablado de esos discursos de odio que ha generado el presidente Donald Trump. El repudio se ha visto ya, ahora que ha iniciado su campaña en diferentes estados allá en Estados Unidos. Pero ¿qué hay detrás de todo esto y por qué en esta ocasión impacta más, sobre todo cuando hay pues una cantidad importante de personas, no solamente latinas, sino estamos hablando ya de mexicanos que pierden la vida, por cierto, entre ellos un aguascalentense? Para hablar de estos temas, quiero dar la bienvenida. Nos acompaña aquí en el estudio Aurelio Coronado Mares. Él es miembro del Consejo Certificador en Psicología Forense. Bienvenido siempre, Aurelio. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. A su lado se encuentra Octavio Maza Díaz Cortés, quien es investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y doctor en estudios sociales. Bienvenido siempre. Gracias por la invitación. Y me da muchísimo gusto tener aquí en el estudio Armando López Campa. Él es doctor en Derecho Internacional, investigador de Derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenido. Gracias, muy amable. Bien, si les parece, iniciar por ese contexto. No es la primera vez, decíamos, Aurelio, que tocamos un tema como este en Más Allá de la Noticia. Sin embargo, lo vemos tal vez más cercano por la cantidad de mexicanos que pierden la vida en este último tiroteo. Yo creo que son dos cosas. Una es que también los medios masivos ya están empezando a discutir el componente de odio racial y el terrorismo doméstico. Como que antes la noticia se dispersaba más como en el tema de la
lo clásico, ¿no? Salud mental, videojuegos y todo el tema, ¿no? Pero como ahora estamos en campaña y ahora es mucho más evidente y hay como otros intereses, pues ahora estamos empezando a reconocer el tema de los mexicanos, pero el tema del racismo y los tiroteos ha estado siempre. O sea, Claro, estamos viendo con más seriedad. Claro, ahora estamos viendo más esta parte de este tipo de violencia, pero esa violencia, desde que los tiroteos, digamos, aumentan en los años 80 y 90, ha estado relacionado a violencia de género y racismo. O sea, eso es innegable y todos los estudios lo hablan, nada más que a la hora del discurso político, a la hora de vender armas, pues se habla precisamente de estas otras cosas. Dices, están en campaña en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que estos temas toman mayor relevancia por un tema político. Claro, cada que hay un tiroteo, pues salen los demócratas a decir, vamos a regular las armas y que hay que echarle ganas y todo eso, y salen los republicanos a decir, bueno, es que los videojuegos, y es que también al final del día no pasa nada. Nos hace falta Dios. De hecho, salió a decir el otro día uno de los líderes republicanos, ¿no? Es que lo que pasa es que hace falta Dios, ¿no? Ya hemos visto que la religión puede resolver el tema de la violencia. Entonces, están en campaña y es lo lamentable, ¿no? Lo lamentable que de hecho no se ve a profundidad el problema. El problema que se observa detrás de todo esto, sobre todo cuando hablamos de una situación, de un tema social. O sea, nosotros iniciábamos justo con eso, porque ya no estamos tan ajenos a aquellos discursos raciales que había exclusivos en Estados Unidos tal vez, y nos veíamos como los malos y los buenos. Y ahora nosotros somos los malos para otras personas, para otras naciones. Sí, yo creo que nos estamos enfrentando a un momento muy complejo para entender la realidad. Cuando estaba preparándome para venir a este programa, me encontré un youtuber que se llama Joseph Watson. Es un pro racismo y pro esta idea de los blancos y de la supremacía. Y el programa que sacó después de la masacre es que hubo 2 masacres en Estados Unidos. Y dice, la primera es un supremacista blanco, el otro es un radical de izquierda. Esto es brutal. O sea, nos pone el problema mucho más serio, tal como decías. De pronto se nos borra cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Ojo, nada justifica ninguna matanza, ¿no? Simplemente creo que el problema es mucho más grande de lo que parece. O sea, yo pondría en el centro de la discusión el odio. Y me preguntaría a quién le conviene que entre los seres humanos nos estemos odiando, tanto que se justifique matar a unos o a otros. Yo creo que es un problema gravísimo. Ahora, se estaba buscando, e incluso escuchamos, por ejemplo, al secretario de Relaciones Exteriores aquí en México, Marcelo Ebrard, hablar de que interpondrían una denuncia por terrorismo. ¿Esto realmente es terrorismo? ¿Para el derecho es terrorismo? ¿Qué significa lo que pasó en Estados Unidos? Yo creo que primero tenemos que ubicarnos, si no vemos más que el bosque, pero no más allá. Antes que nada, un mundo en el cual no es ya Estados Unidos la hegemonía mundial, porque hay que voltear a ver también China, Rusia, también la India, los países árabes, los musulmanes. Entonces, dentro de este contexto, en este momento México no va a poder enfrentar al gobierno de Donald Trump, de la Casa Blanca, cuando él está propiciando ese racismo y ese odio. No especialmente contra todos los migrantes, sino en particular con los mexicanos, porque quieras o no, México ya es hoy el campo de batalla, el ring de la sucesión presidencial en los Estados Unidos, y acá se están dirimiendo los problemas. Casualmente, traje un libro, cuando me invitaste ayer, que se llama Trump y el supremacismo blanco, palestinización de los mexicanos. Este libro, que lo escribió Alfredo Jalife, y casualmente el padre Solalinde hizo el prólogo, habla precisamente de este contexto global, internacional, en donde hace un paralelismo entre el apartheid actualmente impuesto por Netanyahu contra los palestinos en Israel, ¿sí?, y el muro que está construyendo ya Trump y cuya empresa es de Netanyahu. La misma empresa que construyó el muro en Israel, en Palestina, para segregar a los palestinos, y cuando inicia el programa
Trump de hacer su muro, el primer jefe de Estado que lo apoya y sale abiertamente a defenderlo es Netanyahu, y dice: los mexicanos son para los blancos norteamericanos lo que los palestinos son contra los judíos. No hay que perder de vista estas cuestiones, porque hoy en día las redes sociales pues, son mundiales, son internacionales. Entonces habría que ver hasta dónde puede el gobierno de México enfrentar una cuestión como la que estamos viendo y lo que venga más adelante. Ya los consulados mexicanos están diciendo, los 50 consulados de Estados Unidos que tenemos allá, están diciendo que no tienen ni siquiera un protocolo de qué hacer en caso de este tipo de masacres. Entonces yo considero que debemos apelar a la solidaridad y ver qué les han hecho también a los hindúes, qué les han hecho a los negros africanos en Estados Unidos, qué les han hecho también a los países árabes, a los musulmanes, pero también, en este caso, que se sumen los países latinoamericanos y que México abandere una defensa de los derechos humanos hacia todas las migraciones que hay en Estados Unidos, puesto que Estados Unidos siempre ha sido un país de migrantes. Y no cabe duda, de acuerdo a los estudios de proyecciones demográficas que tienen en este libro reveladas hace 2 años, que en el 2050 los blancos, que hoy son el 62% de la población, se acaba su bono demográfico, y en el 2050 serán más los asiáticos y desde luego los mexicanos, que ahorita en este momento son el 80% de ese 18% de latinos, son el 80% mexicanos. Entonces tenemos que enfrentar las cosas con muchas herramientas, sobre todo a nivel multilateral, y ONGs que se sumen a defender en este momento pues, el derecho que tiene todo ser humano de emigrar. En este caso hablo de los mexicanos que tienen todo el derecho de estar en Estados Unidos, y que paremos a Trump, ¿sí?, para que no siga expulsando mexicanos, como lo acaba de hacer ayer también, por ahí en Florida, en Mississippi y en otros lugares, donde agarraron 680. Para distraer, es un distractor de Trump, porque él es el responsable directo de toda esta serie de ataques. Van más de 252 ataques en este año en Estados Unidos que han perpetrado por racismo, acatando ese discurso xenofóbico de los famosos SWAP, los WAPs, que son los white, los protestantes y blancos que se sienten supremacía. Hay que articular todo esto, porque además, para concluir, también George Soros ha estado incitando las migraciones desde Centroamérica para atacar al gobierno de Donald Trump, y él ha estado, y están mandando la filtración de que hay dentro de estas migrantes que vienen de Centroamérica, que hay grupos terroristas de Al-Qaeda o del ISIS. Permítanme hacer una breve pausa. Se tocan temas muy interesantes. Hablamos a veces como en el pasado, cuando había xenofobia, cuando había racismo, y hablar en pleno 2019 de que esto está ocurriendo y que no es nada más en Estados Unidos, sino que a veces ni siquiera nos damos cuenta en otros países, lo decíamos, México incluido. O sea, ¿qué representa todo esto? Y ponía Octavio sobre la mesa una pregunta interesante. ¿A quién está beneficiando o a quién beneficia todo este odio en el mundo? Permítame hacer una breve pausa y regresamos con más. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando: odio, descontrol de armas. ¿Qué hay detrás de estos tiroteos en Estados Unidos, sobre todo los más recientes, en donde hubo víctimas mexicanos? En la mesa nos acompañan 3 expertos en la materia. Está con nosotros Armando López Campa, quien es doctor en Derecho Internacional, investigador de Derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes; Octavio Maza Díaz Cortés, investigador en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y doctor en Estudios Sociales; así como Aurelio Coronado Mares, miembro del Consejo Certificador en Psicología Forense. Y una pregunta que seguramente todos hacemos nuestro análisis, pero realmente, ¿cómo se propagan
los discursos de odio sí es lo que estamos viendo detrás de estos tiroteos, Aurelio? Mira, esa es la parte compleja, como que los discursos o la forma de que se explica son como fenómenos psicológicos, digamos, niveles micro, meso, y luego se habla de discursos. Entonces, como siempre, el problema de la vinculación entre este y este es, por ejemplo, los videojuegos, que es la forma como más sencilla. Dice, bueno, si los jóvenes juegan videojuegos y los videojuegos son violentos, entonces seguramente por eso es que luego andan siendo violentos, ¿no? Entonces, como hay una vinculación entre la masa, digamos, y el individuo. Pero el problema realmente es más complejo, porque tendríamos que ver caso a caso. Me explico. O sea, por ejemplo, cuando se revisan los casos de los tiroteos, lo que se ve es que depende de qué agenda política lo quiera ver el problema. Hay formas en las que se vuelven sanitarios estos problemas. Una de ellas es no ver realmente cuál es la victimología forense de las víctimas. Es decir, ¿a quién mató primero? Uno de los reportes que salía era que esta persona en El Paso dejaba a otras personas que no fueran, según él, hispanos, salir del centro comercial y le disparaba solamente a los hispanos, ¿no? Y este es un tipo de tiroteo, en donde él tiene como una idea de institucional y tiene un manifiesto. Pero, por ejemplo, el Dayton, que sucede el mismo día, sí, pues es una persona que dice, mi hermana anda con un afroamericano, y va y mata a su hermana y el afroamericano, y de ahí comienza una masacre. Los tiroteos de Washington, por ejemplo, un afroamericano que iba disparando al azar. Realmente uno de los objetivos era su exesposa, con la cual tenía un problema de divorcio y de dinero y todo eso. Es decir, sí hay elementos de discurso de odio, y eso está muy claro, pero evidentemente es mucho más complejo que eso. Son individuos con condiciones especiales que se nutren culturalmente de un odio específico hacia una raza, una etnia, una institución, las mujeres, y que se le da permiso en un momento determinado histórico, más una condición de acceso a armas. Es decir, es como un modelo ecológico. Tendríamos que pensarlo. Entonces, evidentemente ahora se está hablando más del discurso de odio, y lo decía ayer un analista muy interesante en CNN, decía, es muy fácil echarle la culpa a Trump. Dice, pero estos somos nosotros. Desde el Tea Party, desde la independencia, hay un tema sistematizado de racismo, porque hay un tema de esclavitud y economía. Hace ratito preguntamos a quién se beneficia de eso. Bueno, uno de los principales sospechosos es la industria que vende. Nosotros tenemos unas redes sociales que entre más nos enojamos y más estamos en división, más compramos, porque más anuncios y más nos segmentamos como mercado. Y eso es algo de lo que no se habla, pues. Entonces es realmente bastante complejo. Lo que pasa es que se quiere simplificar para poder dar una explicación, porque estamos asustados, estamos ansiosos ahorita y quisiéramos tener soluciones como muy sencillas. El problema es que no funciona nuestro sistema de procuración de justicia, no solamente en Estados Unidos, sino en México. No funciona realmente la diplomacia porque están pensando en votos y no en políticas públicas sustentables. Y no funciona absolutamente ninguna política pública porque realmente las políticas públicas son discrecionales. Si tú regulas las armas, no se las vas a regular a los ricos, se las vas a regular a los marginados. Adelante. Sí, y tal vez lo que podríamos decir es que no funciona para todos. Funciona para quien tiene que funcionar, es decir, para los ricos, para los poderosos. Claro. Y realmente yo creo que el discurso de odio de lo que hace uso es de la amenaza. Es decir, están viniendo los latinos a quitarte tu trabajo, entonces tú tienes que reaccionar violentamente. Es lo que empieza a suceder en México, ¿no? En un momento que vinieran los migrantes, había un discurso solidario, mientras no se dijera hay tanto dinero asignado para los centroamericanos, claro. Entonces ya no es la misma imagen, es cuando estas personas significan una amenaza. Y además, porque finalmente la solución del problema recae en los sujetos comunes, los cuales no tienen campo de acción, no tienen agencia para solucionar estos problemas. Es decir, el problema social, económico, el problema de pobreza que se vive no solo en México, sino en el mundo, no depende de que haya migrantes o no los haya. Sin embargo, es muy fácil decir, este es el enemigo, ¿no? Sí. Últimamente se abre mucho debate sobre el fascismo y cómo funcionó o cómo funciona. Y la primera clave que se requiere es un enemigo. Y pensémoslo en casi todos los gobiernos que tenemos a la vista y necesitan un enemigo. Y ese enemigo es el culpable de todo. Con los nazis fueron los judíos y eran los judíos, son culpables y esto justifica que hagamos lo que sea. Y ahí podemos tener, nada más cambiamos los actores y el juego sigue siendo el mismo. Necesitas a alguien a quien odiar. Y teniendo a alguien a quien odiar,
puedes justificar cualquier medida. Y teniendo a alguien que te apoye en ese odio, pues lo justifica. Claro, Sí, pero es que además tú estás pobre por culpa de los latinos, por culpa de los judíos, tú no tienes trabajo, tu hijo no entra a la universidad porque hay cuotas, pero siempre decía Goebbels, si los judíos no existieran habría que inventarlos para poder odiar a alguien. Y entonces, ¿ahí contra quién ir? Permítanme hacer una breve pausa. Regresamos con más. Lo invitamos a que participe. Sabe que su voz siempre es muy importante para estas mesas de análisis. Están nuestras líneas telefónicas, WhatsApp y redes sociales. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más Allá de la Noticia. Respecto a los hechos acaecidos el día de ayer en El Paso, Texas, México manifiesta su más profundo rechazo y contundente condena. Acto de barbarie en el que perdieron la vida mexicanas y mexicanos inocentes y han sido heridos 9 personas. El presidente de la República me ha instruido para que esta posición, esta indignación de México, se traduzca primero en proteger a las familias afectadas y después en acciones legales eficaces, prontas, expeditas y contundentes para que México coadyuve y exija que se den las condiciones para proteger a la comunidad México-norteamericana y a las mexicanas y mexicanos en Estados Unidos. Lo que ha ocurrido es inadmisible y hoy mismo, a las 4:30 de la tarde, daremos a conocer las primeras acciones jurídicas que tomará el Gobierno de México de acuerdo al derecho internacional. Muchas gracias. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, odio, descontrol de armas, ¿qué es lo que hay detrás de los tiroteos en Estados Unidos, en donde el más reciente, 8 mexicanos pierden la vida? En la mesa nos acompañan Aurelio Coronado Mares, miembro del Consejo Certificador de Psicología Forense, Octavio Maza, investigador de la UA y doctor en estudios sociales, así como Armando López Campa, doctor en Derecho Internacional e investigador de Derecho en la UA. Con esto que acabamos de escuchar, al propio secretario de Relaciones Exteriores dice que esa indignación de México se convierta en tal. ¿En qué se ha convertido esa indignación de México? ¿Cuál ha sido la respuesta y si realmente ha sido la respuesta correcta de las autoridades mexicanas hacia un acto como este? Desde el punto de vista del derecho internacional y a través de los conductos diplomáticos, México debe exigir el esclarecimiento, primero, de no descartar ninguna línea de investigación, a ver si efectivamente pudiera haber algún grupo terrorista atrás de las acciones de este joven. Imberbe, ¿verdad? Pero definitivamente también debe utilizar la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos para que todos los países de América Latina se unan y que México encabece un movimiento en favor de los derechos humanos de todos los latinos que están allí en aquel territorio. Siempre la doctrina política de México, la doctrina Estrada, había sido tradicionalmente respetuosa, pero sobre todo solidaria de los países centroamericanos, caribeños y sudamericanos. Entonces creo que en este momento pudiéramos generar una corriente de apoyo, no solamente, por ejemplo, desde la OEA, sino de las propias Naciones Unidas, repito, con países que han sido agraviados como China, Rusia, India, los países africanos, generar todo un movimiento de una estrategia internacional para hacer frente a la campaña contra el racista y contra los mexicanos que está enarbolando el presidente de los Estados Unidos. Hablaban de acciones legales y después pasan todo este listado, entre ellas venía este tema de la extradición, que fuera del aire lo mencionaban. ¿No hubo una petición formal del gobierno mexicano de la extradición? Hasta ahorita no ha informado la Cancillería sobre el particular, ni la embajadora de México en Washington ha informado al respecto. De darse, debe de hacerse por el conducto diplomático, no hay otra forma. Veo difícil que los Estados Unidos acepten la extradición, puesto que el hecho totalmente reprobable
el genocidio que cometió este joven de 21 años, pues se cometió en los Estados Unidos. Difícilmente pudiera el gobierno de los Estados Unidos decir, te mandamos para que lo juzgues allá. Primero, el delito fue cometido en el territorio norteamericano. Segundo, no solamente hay mexicanos, desde luego, por cierto, mi más sentida condolencia a los familiares del hidrocálido, que todavía no lo llega sus restos a Aguascalientes, que murió ahí, pero también hay otros que murieron, no solamente latinos, también norteamericanos. Esto agravia profundamente a la comunidad del Paso, Texas y de Ciudad Juárez, que tradicionalmente, igual que todas las demás ciudades fronterizas, forman comunidades que no tienen absolutamente nada en contra de los latinos. Viven conjuntamente, comparten su trabajo, sus recursos, todo. Entonces, podemos generar una corriente de solidaridad de Texas y California, no de los WAPs, no de los blancos o supremacistas protestantes, sino de todos los que están en favor de los derechos de los trabajadores latinos, y no solamente de esa nacionalidad, sino de otras, como los hindúes, los chinos, todos los asiáticos. Aquí hay un montón de razas que pudieran, a través de la propia Iglesia de los Estados Unidos católica, pudiera encabezar pues manifestaciones en las principales ciudades donde haya presencia mexicana, como Chicago, como Los Ángeles, etcétera, y que hubiera ya manifestaciones en contra de este proditorio acontecimiento, y que haya una corriente desde abajo, desde el pueblo norteamericano, porque no todos son así, en favor y de simpatía de los caídos en este momento, pero sobre todo para que pare el discurso trumpista de racismo y de xenofobia. Además, México siempre se encuentra en desventaja con Estados Unidos, y por ejemplo lo vemos con el tema del tráfico de armas. Estamos hablando de que, de acuerdo a este último informe, son 213,000 armas las que pasan cada año ilegalmente desde Estados Unidos hacia México. Y mientras Donald Trump, por un lado, pone o amenaza a México con todos estos aranceles, le pide que militarice las fronteras, hace su famoso muro con militares mexicanos, y así es como dice, México lo va a pagar, y lo está pagando, sino con infraestructura, sí, con elementos. Mientras que México, y escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador decir, exigimos que se controlen las armas en Estados Unidos, no pasa absolutamente nada. Permítanme hacer una breve pausa, regresamos con esto, lo invitamos a participar, su voz siempre es muy importante para estas mesas. Están nuestras líneas telefónicas, WhatsApp y redes sociales. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, odio o descontrol de armas. ¿Qué hay detrás de los tiroteos en Estados Unidos? Este último que decíamos, pues terminó con la vida de por lo menos 8 mexicanos, 6 de los cuales todavía se encuentran hospitalizados. Hay 6 lesionados más. En la mesa nos acompañan 3 expertos. Está con nosotros Aurelio Coronado Mares, quien es miembro del Consejo Certificador de Psicología Forense. Octavio Maza es investigador de la UA y doctor en estudios sociales. Y Armando López Campa, doctor en Derecho Internacional e investigador de Derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Antes de irnos a la pausa nos quedábamos con esto. O sea, mientras que México ha accedido a todas las amenazas de Estados Unidos, tal parece que lo que pide, y no como exigencia, lo rectifico, sino lo pide el presidente Andrés Manuel López Obrador hacia Estados Unidos, el control de armas, cuando hablamos de que más de 213,000 armas por año son las que llegan a México desde Estados Unidos. O sea, hay un descontrol en este tema también, pero tal parece que lo que pida México a Estados Unidos no es tan importante ni tan urgente. No, pues, y menos en elecciones, pues. Ahorita lo que tiene que mantener Trump es esta idea de control sobre los países latinos y... Es decir, no va a pasar, pues. No va a pasar. De hecho, no pasa nada en elecciones.
somos rehenes de los estadounidenses cada 4 años porque empiezan y porque ahora se han convertido, nos hemos convertido en un capital político. Y pues el gobierno mexicano sigue igual también en elecciones y entonces estamos oyendo puros discursos. El problema somos nosotros que no estamos informados, que no sabemos realmente qué pedir. Es decir, ¿qué van a hacer ellos que nos sintamos satisfechos? Sí. No sabemos, porque no sabemos ni cómo resolver el problema, pues. Sí, yo creo que la indignación no es suficiente. Claro, es exacto. decir, estamos muy indignados. Podemos estar indignados nosotros en la mesa y muy tristes, pero un gobierno que se dice indignado no está diciendo absolutamente nada, ¿no? Yo creo que el problema es mucho más grave, porque incluso, aunque la exigencia fuera para el discurso de odio funciona porque hay un campo propicio para ese odio. O sea, vamos, nosotros estamos asumiendo, como todos estamos de acuerdo, que las masacres son malas, son terribles, pero aún así no hay certeza de que pierda Trump. Es decir, tan está arraigado el discurso de odio en los americanos que puede ganar Trump. Claro. Sí. Y ganó con eso la primera vez. Con eso la primera vez. O sea, lo grave es que puede ganar la segunda vez, ¿no? Y, insisto, hay que preguntarnos cómo funciona el discurso de odio en México también. Es decir, estamos viendo las masacres allá cuando también las tenemos aquí, no en la misma medida, pero este discurso del odio, del miedo en el que ha insistido Aurelio y que a mí me parece fundamental, porque finalmente con miedo no nos movemos, con miedo no hablamos, y con el odio nos vamos peleando unos con otros. Entonces, una sociedad articulada no puede funcionar porque nos odiamos. Y yo quiero bajarlo hasta el nivel de la familia. Como ahora tenemos un terreno político muy enardecido, la cena familiar se puede volver el espacio donde nos dejemos de hablar con los parientes porque unos piensan una cosa y otros pensamos otra. Entonces, se ha aprendido de tal manera el odio familiar que sucede en Argentina, sucede en Brasil, en donde los que están con Bolsonaro se odian con los que están con Lula, los que están con Kirchner se odian con los que están... Es decir, parece ser que se ha vuelto un gran negocio político que entre los seres humanos de a pie nos odiemos, al grado de que alguien puede tomar un arma y matar. Y ciertamente el arma es clave, pero hay atentados que no requieren armas, ¿no? Entonces, creo que un componente es cómo nos han promovido el odio. Y esta separación es clave. Lo decía, creo que en el corte, Aurelio, estos equipos de redes sociales que generan movimientos y los enfrentan. Es decir, ya salieron los negros a la calle, ahora salen los blancos y los latinos. Ya salieron los chairos, ya salieron los fifís. Claro, es excelente. Para ellos. Y la división les funciona políticamente. Permítanme hacer una breve pausa. Veo que nos están cayendo muchos de los mensajes que están llegando de la propia ciudadanía. En unos minutitos le damos lectura a sus comentarios. Hacemos una pausa y ya volvemos. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando el día de hoy, odio o descontrol de armas que hay detrás de los tiroteos en Estados Unidos. Hay mucha participación de la ciudadanía. Si les parece, le damos lectura a algunos de estos y me detengo para que ustedes puedan también responder a nuestros radioescuchas. Dice, hola, buenos días. Lo que le hace falta a los gringos es que alguien les recuerde que ellos no son raza original de esas tierras, que se las quitaron a los indios originales del norte y hasta tierra de mexicanos tienen. Pues es un lugar de migrantes en general, tendríamos que decirlo, ¿no? Por eso se ha señalado eso. Pero el discurso es de poder. O sea, es decir, yo tengo el poder y entonces ellos pueden saberlo. No hace falta que sepan. Quizá lo grave es que no hay un poder que se les enfrente. El destino manifiesto, ¿no? Ellos, hasta su destino estar ahí, ¿no? Pero este tema, por ejemplo, de las tierras hasta genera también odio por parte de acá. Ustedes lo robaron y entonces empezamos otra vez con lo que se supone se había superado hace tiempo y sigue siendo todavía. O sea, dirían, esa tierra en donde hubo ese tiroteo, es más, pertenecía hasta México, ¿no?
Otra persona dice, pero los narcotraficantes no hicieron negocio de personas en Estados Unidos y sí los extraditamos para que se juzgue allá, ¿por qué México no puede hacer lo mismo? Pienso que hay una tendencia de extraditar más bien a los mexicanos hacia Estados Unidos, y de allá de Estados Unidos no han mandado ningún norteamericano, bueno, ni siquiera están en las cárceles, pero los cárteles que operan y que están detenidos allá o detenidos mexicanos en Estados Unidos, ninguno ha sido enviado a México. Es muy importante que tomemos en cuenta que este negocio del narcotráfico, que es internacional, mundial, un fenómeno también global que se tiene que atacar globalmente, compartimos más de 3,000 kilómetros con la frontera de Estados Unidos. Ellos nos venden las armas al ejército, a la Guardia Nacional o a los narcotraficantes. Y nosotros las pagamos y ponemos los muertos. Sí. Entonces es una guerra muy dispareja, pero además basada en la economía norteamericana, que es belicista. Su principal industria pues, es la fabricación de armas de todo tipo. Entonces nosotros también tenemos que ver este problema de un enfoque global y también con la frontera con Guatemala y Belice, pues que es la puerta hacia el sur del continente, y que por ahí también tenemos un grave problema con los maras salvatrucha y todas estas bandas del crimen internacional. A ver, seamos realistas. ¿Qué pasaría si realmente, no sé, en un remoto caso, Estados Unidos dijera, sí, lo extraditamos, júzguenlo ustedes? ¿Qué pasaría en México juzgando a este personaje? Sería un circo, ¿no? Un circo de meses, mediático, y nos estaríamos distrayendo de un montón de cosas que no tienen sentido. O sea, estaríamos olvidando a las víctimas una vez más. No es una reparación de daño castigar a alguien aquí en México. No se estaría arreglando nada. O sea, la discusión se iría totalmente para otro lado, ¿no? A los detalles morbosos de él y él viniendo acá y la televisión. O sea, no tendría yo pienso que debe de ser un parteaguas este hecho lamentable para que se inicie en los Estados Unidos, impulsado por México y los países que quieran apoyarnos, una campaña no solamente en contra de la despintolización y en contra del terrorismo, sino también en contra del racismo, para que haya en los niños, en las escuelas, desde jardín de niños en los Estados Unidos, pues en contra de los programas como los videos y todo esto que son bélicos, para que haya una concientización desde los niños en favor de la paz, en favor de los derechos humanos y en favor del amor entre los seres humanos. Es decir, no podemos permitir que a partir de ahora crezca más la xenofobia, y no solamente entre los estadounidenses blancos contra los latinos, sino también de los latinos contra los blancos, porque entonces estaríamos ante una posible guerra, y a nadie le convenía una guerra entre ningún país en este momento. Nos dice otra persona, hola, buenos días, yo digo que mejor lo juzguen allá, porque aquí lo vamos a mantener de por vida, y allá al menos tienen pena de muerte, es un estorbo menos que hay en el mundo. Es correcto. Y yo creo que el problema, como lo vemos, es que tal vez la gente pueda tener claro que el racismo es negativo, pero hay autores franceses como Dubet que dicen que lo grave es la amenaza al nivel de vida. Es decir, todo puede pasar mientras no se esté atentando contra la condición en la que yo vivo. Esto, a mi manera de ver, fue lo que hizo perder a Kirchner, lo que hizo perder a Lula. Es decir, hay un grupo que se siente amenazado. Sí. E insisto, la amenaza es verlos en la calle, la amenaza es que son los que roban, son los que se acaban el agua. La amenaza puede ser real o imaginaria, ¿no? Totalmente. Totalmente, sí. O sea, porque finalmente la amenaza no es la gente, la amenaza es el sistema que nos hace trabajar más cada vez, que nos paga menos, etcétera, y que además nos hace sentir más inseguros. Entonces, creo que el asunto está en niveles mucho más profundos del ser. O sea, yo diría, estaríamos en la frontera de la psicología social para interpretar cómo se genera esto, cómo el odio es tan fuerte que puede hacer que votemos por alguien cuyo discurso es el odio, ¿no? Es otra persona, buenos días. Los medios de comunicación y redes sociales han sido importantes para fomentar el odio,
con la malentendida libertad de expresión le dieron voz a la confrontación y sin darse cuenta se convirtieron en portavoz del odio. Ejemplo, BI Noticias. Bueno, pues tan hay libertad de expresión que respetamos su mensaje. Nos dice otra persona, el discurso de odio o tiene consecuencias graves y puede haber un discurso o de disidencia, discurso de oposición, pero el discurso de odio tiene que ver con señalar puntualmente a aquellos quienes se considera un enemigo. En México, con este presidente, tenemos el grave riesgo de que literalmente sus seguidores son fanáticos y su discurso está provocando una lucha encarnizada que ha comenzado en las redes sociales, pero no tarda en convertirse en realidad en las calles, en las familias, en lo que tanto el presidente Trump como el presidente López Obrador no entienden es que van generando una especie de tsunami que cuando la quieran parar va a ser imposible porque han echado a rodar una maquinaria que se mueve sola después de que encuentra su primer chispazo. O tal vez está muy bien administrado. Sí, yo creo que, o sea, como hablábamos hace un rato, las redes, no los canales de comunicación, como decían de Radio BI, yo creo que no. Es un modelo que no vemos y no entendemos, sí. Y que con los algoritmos está muy claro qué nos hace reaccionar a unos y qué nos hace reaccionar a otros. Esto está administrado. Lo que decían también, ¿no? O sea, alguien tiene que tener la culpa. Claro. No somos nosotros, es alguien más. Sí. Así es como pensamos. Claro, pero además es muy fácil decir son ellos o somos nosotros, cuando en realidad lo que estamos haciendo es pelearnos unos con otros. Fíjate, le doy un dato muy rápido. La cantidad, la mayoría de la economía de la venta de armas no está en Estados Unidos, está en Rusia y en Europa. La producción de armas ya no está en Estados Unidos desde hace décadas, pero ellos no lo saben, no lo discuten. Es un dato que se oculta, porque lo que se quiere crear es vender armas, crear empleos, generar economía. Sí, para los rusos y los europeos. Nos dicen que nos queda un minuto para despedirnos. Si les parece, en cuestión de segundos, adelante con las conclusiones, López Campo. Pienso que el hecho que debe de ser el dinamo de lo que venga de las acciones del pueblo mexicano y desde luego encabezadas por el gobierno, que tiene la representatividad de México ante el mundo, es en todos los foros internacionales, las Naciones Unidas, la OEA, etcétera, generar un movimiento en contra del discurso xenofóbico y racista del gobierno de los Estados Unidos, porque es, a pesar de Trump, todo este movimiento para que haya una defensa de los derechos humanos de todos los migrantes en los Estados Unidos, no solo nosotros, que somos la mayoría de los latinos, el 80%, sino también de todos los demás países, y en ese momento vamos a poder lograr que penetre también en las redes sociales un movimiento que genere simpatía hacia la migración y los valores del ser humano. Armando López Campa, bienvenido siempre, muchísimas gracias. Aurelio Coronado Mares, bienvenido, muchísimas gracias. Como siempre, y Octavio Maza, bienvenido siempre. Gracias. Gracias, por supuesto, a usted por su compañía. Agradezco a toda la producción, tanto de radio como de televisión. Rocío Gutiérrez le desea muy buenos días. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy.